comentado Fernando antes de irse. Bueno, sí, la globalización es un proceso de racionalización cultural, es un proceso que no es pacífico. Es decir, los valores de Occidente se están imponiendo como transparentes para todos, y tal cosa pues no es así. Distintas culturas pues tienen diferentes sistemas de valores que coexisten con los nuestros. Entonces, claro, que en esa lógica de encuentro necesario que es la globalización tengamos que aceptar cambios o tengamos que aceptar al otro, que nuestros valores sufran algún tipo de transformación, aunque prácticamente se impongan de modo único sobre todos, pues es normal. Por una pequeña dilución no solo no lo veo como inevitable, sino que lo veo también como bueno. Daniel, hasta ahora hemos hablado de la parte individual de estos procesos de radicalización, de estas personas que se convierten en terroristas y terminan cometiendo atentados, pero a lo mejor nos falta la parte geopolítica. Ajá. Es decir, puede haber países enteros, incluso, que estén interesados en promover este radicalismo islámico con fines geopolíticos, con fines de dominación, porque al final muchas veces lo que es el terrorista del que hemos hablado es el títere, es el último eslabón de una cadena. Así es. Pero alguien lo está controlando, alguien lo está manejando. ¿Qué puede haber detrás? ¿Qué fines geopolíticos puede haber, Daniel? Es interesante porque eso nos situaría en el plano de la geopolítica de las religiones. Y es algo que generalmente no solemos abordar, ¿no? Pero al respecto, no solo tiene que ver con el mundo musulmán, también con el mundo cristiano. Estoy pensando, por ejemplo, en Nigeria, y estoy pensando, por ejemplo, en el conflicto que ha habido entre esa perspectiva geopolítica que ha movido Boko Haram y esa perspectiva geopolítica que ha movido los grupos más vinculados a la Iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, que ha llegado a generar un conflicto en el país que, cuidado, que ha podido derivar en una situación de un conflicto abierto y verdaderamente terrible. También otro aspecto interesante de esto, por dar otra idea que considero interesante, es la capacidad que tienen los movimientos yihadistas para luego crecer de una manera espontánea. Es decir, hay veces que, digamos, determinados países o determinados grupos vinculados a determinados países o perspectivas de cierto rigorismo religioso podrían poner en marcha un grupo con estos fines, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Boko Haram, y luego decidir que es mejor cortarle la financiación, es mejor relajarlos, ¿no? Pero en ese momento ese grupo ya ha aprendido y empieza a aplicar sus propias estrategias y sus propias tácticas adaptadas al lugar y empiezan a expandirse. Es decir, estamos ante un fenómeno que tiene una capacidad geopolítica muy interesante, que se puede mover y de hecho, podríamos decir que el punto de partida lo puede dar un país religioso y con mucha capacidad económica y también de influencia religiosa y moral, pero llegado el caso, la capacidad de adaptación y de progresión en el espacio sin ellos, sin esas sombras, sin ese paraguas, es fascinante. Lo que pasa es que, fíjate, me has hablado de Boko Haram, que es un grupo terrorista yihadista, en un marco muy concreto, que es Nigeria. Es verdad que también se ha expandido a los países de alrededor. Sí. Pero yo me refería sobre todo, Daniel, a países enteros. Es decir, países enteros o líderes de países enteros, casas reinantes de países enteros, que probablemente tengan objetivos geopolíticos en el sentido de intentar utilizar la religión como un mecanismo, primero, para conseguir el combatiente perfecto. Sí. Cuando tú consigues un combatiente que muere por su fe, ya tienes el combatiente perfecto, el que a cualquier ejército le gustaría tener, pero es que además eso le sirve para conseguir objetivos de poder, de dominio mundial, de expandirse a otras partes del mundo. Es decir, porque al final Boko Haram es un pequeño grupo, podríamos hablar dentro de este contexto. Sí.
estaríamos hablando más bien de un problema, porque sabemos que el mundo árabe no tiene nada que ver con el mundo musulmán. No. Hay árabes, de hecho, solo el 20% de los musulmanes de todo el mundo son árabes. Pero sí hay un problema que a mí me gustaría que nos centráramos un poco, que es el problema que yo llamo arábigo-musulmán, muy centrado en el contexto de la península arábiga. ¿Cómo lo ves, Daniel? Es fascinante, es fascinante. Y además tendríamos ahí todo un juego que se movería precisamente en dirección hacia Mesopotamia, ¿no? Y ahí encontraríamos la contraparte, que sería mediante proxies de Irán. Además es tremendo, porque verdaderamente es una forma de proyectar espacios de dominio verdaderamente significativos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Yemen, ¿no? Proyectar todo lo sucedido en Yemen a través de ese conflicto entre un grupo chií y un grupo de una influencia que viene de Arabia Saudí, y claro, es un espacio geopolítico absolutamente determinante, ¿no? Porque es como una llave. De hecho, es una llave, ¿no? Si nos apoyamos entre Yemen, Socotra, Djibouti, ese lugar es absolutamente determinante para el control del tráfico, no solo de hidrocarburos, sino de comercio, y más en una perspectiva de deshielo que estamos viendo en el Ártico, que va a hacer que tanto Gibraltar como esa zona ganen una cantidad de enteros fascinante, ¿no? En realidad, Federico, esto que estamos comentando, este juego de poderes geopolíticos, no es lo que estamos viviendo entre Irán y Arabia Saudí, es decir, un Irán chií básicamente, una Arabia Saudí básicamente suní, y además dentro de un rigorismo que es el wahabismo, pero ¿no están empleando también la religión a su vez para hacerse frente por otras causas geopolíticas? Sí, pero yo quería, al hilo de lo que está diciendo, irme mucho más lejos. Adelante. Quería irme a Japón y hablar del bushido. Bu, militar, shi, caballero de clase media, do, camino. Es el camino del guerrero. Bueno, esta es una etnomentalidad que surgió entre los siglos XVI y XIX y que fue instrumentada y se convirtió, o la convirtieron, en la forma de ser del japonés, y de ahí hacia el imperio. El bushido es la muerte, ¿no? Citando al Hagakure, el bushido es la muerte, ¿no? El ir a la muerte no como aquel que lucha por la propia vida, sino el darse por muerto, lo cual te hace invulnerable, y entonces ir con absoluta frialdad, con irracionalidad pura, a la muerte para el logro de unos fines para el Estado. Esa ha sido la instrumentación más grande y que se puede encontrar, de forma, se puede incluso racionalizar y exportar al caso de los yihadistas, de los suicidas, como gente que va a morir y lo hace perfectamente con profesionalidad. Bien, y ahora yendo al caso concreto. Al caso Arabia Saudí, Irán. Arabia Saudí, Irán. Pues aquí tenemos, vamos a ver, el Islam conquistó Persia y Persia conquistó el Islam, es decir, el Islam surgió como una religión de grupos tribales, llegó a lo que era un imperio, porque tú te vas a Irán y te encuentras con que el país pues es un país que se nota 2000 años de imperio, un Estado sólido, eficaz, gente trabajadora, otra cosa muy coordinado, una administración que funciona mejor que otros, vamos, claro. Entonces, pues la presión que está haciendo sobre el entorno es muy importante. Entonces, se suman dos concepciones del hecho religioso, una que es sunita y la otra es chiita, y lo que decíamos antes de Freud, los grandes conflictos no surgen entre las grandes diferencias, las grandes diferencias provocan indiferencia, la diferencia, cuanto menor la diferencia, mayor es la violencia. O sea,
entre católicos y protestantes, o como es en el caso, entre sunitas y chiitas, que los dos son musulmanes. Los chiitas te aceptan el Corán, aunque dice que, bueno, que le faltan algunas partes que han sido suprimidas, pero lo aceptan por unidad religiosa, y bueno, tienen diferentes diferencias por cuestiones, bueno, de los sucesores del profeta, que han dejado también sus hadices y sus dichos y sus historias. Entonces, claro, y luego se junta a que unos son árabes y los otros son persas. Aquí unos tienen un pasado imperial y de dominación, y los otros han estado culturalmente subordinados. Entonces, pues surgen ahí conflictos que cuando se suma una diferencia o intereses materiales diferentes por parte de los estados, pues se ven este proceso, esta doble polarización, porque Persia se constituyó en 1501 en torno a una religión y en torno a una etnia dominante, pues saltan. Y si eso, pues la paradoja de Tucídides, va creciendo Persia fue, o Irán fue potencia con el Shah, que era una potencia que estaba en relación con Occidente, mientras que Arabia Saudí tenía un lugar secundario. Pues tenemos un escenario nada pacífico, de cambio, de modificación del status quo regional, y eso es altamente preocupante. Añadiría otro elemento más, que es el elemento de la diferencia política de gobierno, es decir, estamos hablando de una república socialista frente a una monarquía prácticamente de corte feudal. Juan Carlos, te quería preguntar. Hay muchísimos informes, incluso informes hasta del Parlamento británico, que atestiguan que, si no el Estado en su conjunto, personas muy solventes de estos estados, básicamente de la zona del Golfo Pérsico, han estado alimentando, fomentando, apoyando el terrorismo yihadista por todo el mundo, a través de radicalizar a personas en madrasas, en escuelas coránicas, de muchas formas, a través de imanes que llevaban a cabo, pues, una doctrina, pues, muy rigorista. ¿Por qué esto se ha permitido? Quizá porque estos países son fondos soberanos muy importantes y han penetrado en las economías occidentales y nadie se atreve a hacer el frente. Yo creo que todo el mundo lo va a entender. Arabia Saudita y Emiratos Árabes. A ver quién se mete con ellos. Esto para empezar, sin entrar en temas geopolíticos y estratégicos. Es decir, son países que tienen muchísimo dinero, el petrodólar nació allí, o es un concepto que todo el mundo va a entender, y al final es muy difícil ir contra ellos. Y me hace recordar que me he dejado algo importante: la financiación legal de los grupos terroristas. Hay dos fuentes de financiación: la ilegal, que procede de la delincuencia, del tráfico de drogas, del tráfico de trata de blancas, del contrabando de armas, del contrabando de piedras preciosas, del contrabando de obras de arte. Todos hemos visto ISIS cuando estaba asentado como Estado, como dominaba. De seres humanos, porque también trata de seres de blancas, perdón, seres humanos, matizo, seres humanos, que es el tema ilegal, y luego está lo legal. Arabia Saudita y Emiratos Árabes, de una manera descarada, a través, vía fundaciones y asociaciones creadas de una manera legal, han estado inyectando dinero a expuertas a estas asociaciones que en teoría eran culturales. Dicho lo cual, es cierto que ahora han virado un poquito gracias a la presión internacional, y ahora solo les dan apoyo logístico, que no es poco. Parece ser, hay informes que dicen que han reducido lo que es la inyección en dinero, y sí han pasado ese apoyo de ánimo, de decir, estoy contigo, te apoyo, te quiero. Ojo, que no es poco. Recordemos, como bien decía Daniel, que ya han aprendido a hacer las cosas y ya se pueden hacerlas solas, y a lo mejor ahora es como cuando enseñas al niño a caminar, ya no hace falta que vaya de tu mano, porque ya le has enseñado a caminar. Daniel, te damos la última voz ya a ti, porque el tiempo se nos ha acabado, pero para que nos cuentes un poquitito casi el resumen de todo lo que hemos comentado. Yo creo que como anécdota general y para cerrar, me gustaría señalar o resaltar, ilustrar todo esto con una situación, ¿no? Pakistán necesita recursos, muchos recursos económicos. Arabia Saudí se los está ofreciendo. La zona de Pakistán es una zona de cultura persa, no solo en tema de miniaturas
el idioma que está emparentado con el persa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nadie da nada a cambio de nada. Evidentemente, lo que temen los pakistaníes es una penetración de madrasas orientadas hacia un cambio en una educación del Islam, ¿no? Un Islam que ya no va a ser el Islam próximo al mundo persa, ni desde luego culturalmente va a ser el eje central de Irán. Claro, todo esto preocupa a Pakistán en el tema cultural, en el tema de mantener una cultura que estamos hablando que es milenaria. Todo esto viene porque a veces detrás de un conflicto entre dos gana un tercero. Ya estoy pensando, por ejemplo, en China, ¿no? China puede ofrecer la gran solución. No hace falta que aceptes ese Islam, no hace falta que cambies tu cultura en un proceso a 10 años, por ejemplo, 15 o 20, no, mantente, pero yo te doy el dinero, mantienes tu esencia y abro otra puerta más hacia el corazón de Asia y hacia las salidas mediterráneas, ¿no? Pues ya vemos que esto tiene muchísimos flecos. Efectivamente, la clave es que si ustedes quieren saber todo sobre esta lacra que significa el terrorismo yihadista, que como digo solamente lo llevan a cabo una ínfima minoría dentro de este complejísimo y tan sumamente vasto que es el mundo musulmán, pero que desde luego causa pues, mucho dolor, tiene una gran resonancia también mediática. Para conocer todos los detalles pueden realizar este curso, como ven, con los mejores expertos que les van a ilustrar, les van a iluminar como nadie más lo podría hacer porque ellos tienen todos los conocimientos.